través de esa red. Eso como regla general. HACC es la pérdida que hay a través de los accesorios, a través de los codos, a través de las T, a través de las válvulas. Todos esos accesorios, cuando el fluido pasa a esos accesorios, también tiene una pérdida. Hay una pérdida. Y el cuarto componente es delta Z, que no es otra cosa que el diferencial de altura respecto del punto más bajo de la red, o sea, donde está la bomba, hasta el punto más alto de la edificación. Ese es el diferencial de altura. Entonces, esta ecuación deben tenerla siempre muy presente. Al final de la presentación voy a proyectarles también un ejercicio práctico donde podemos evidenciar cómo es el cálculo componente por componente. Bueno, el tema número 2 que quiero topar es el tema de la reserva de agua. Esto es muy importante. Tenemos que tener la noción de cómo se la debe calcular, cómo se la debe dimensionar para nuestra red contra incendio. Antes de entrar un poco en el tema de los cálculos, sí quiero hacer una diferenciación, porque cuando hablamos de reserva de agua, nosotros podemos hablar de dos tipos. Entonces, la primera yo le he llamado una reserva de agua donde la succión es positiva. Entonces, ¿qué se entiende por succión positiva? Succión positiva, les voy a rayar aquí, a ver aquí con la pluma. Succión positiva se entiende cuando el nivel del agua o el nivel del líquido está por encima del eje de referencia de la succión de la bomba principal. Entonces, esta columna de agua que está por encima del eje de mi bomba, a esto yo lo conozco como un delta Z, pero positivo. De acuerdo a las normativas internacionales, especialmente a la NFPA en su capítulo número 20, siempre nos exige o nos pide que la configuración bajo la cual nosotros instalemos una bomba contra incendios, la hagamos con succión positiva. Es verdad y es cierto, tal vez ustedes, algunos de los que instala equipos o instala redes, suele pasar que salvo autorización expresa de la autoridad local, se puede instalar una bomba de este tipo como la centrífuga horizontal bajo el esquema de succión negativa, que ya lo vamos a ver a continuación. Por el contrario, succión negativa se define cuando el nivel de referencia del agua, que en este caso es la que está acá abajo, en cambio se encuentra por debajo del eje de succión de la bomba principal. Entonces a este diferencial de altura, en cambio se lo conoce como un delta Z, diferencial de altura, pero en este caso va a ser negativo. Entonces estas son las dos diferenciaciones que debemos tener siempre claras y es lo que la normativa NFPA 20 pues nos pide o nos exige. Bueno, una vez que tengo definido qué tipo de reserva voy a utilizar, ya sea una de succión positiva o una de succión negativa, para poder calcular el volumen óptimo de esa reserva, hay una fórmula muy sencilla. Utilizo lo que dice que el caudal es igual a volumen sobre unidad de tiempo. Para poder hacer el cálculo tengo que referirme inmediatamente a cuál es el caudal de la bomba que yo voy a instalar. En este caso, por este ejemplo, yo tomé una bomba de 500 galones por minuto, que es la que se iría a instalar en mi edificación, y de acuerdo al análisis de riesgo que se haga o que se realice, yo quiero darle al sistema una autonomía de 60 minutos.
60 minutos es un tiempo muy prudencial, al menos si estamos dentro de la ciudad, para que llegue ayuda externa en caso de que el incendio no se lo pueda controlar por los propios medios o dispositivos de seguridad que se tengan. Entonces, en 60 minutos se sobreentiende que el cuerpo de bomberos más cercano pues ya estará prestos a podernos dar colaboración. Pero vuelvo y repito, ese tiempo se lo debe calcular en función del análisis de riesgo que se haga para el sector. Bueno, aplicando esa pequeña fórmula, yo puedo definir entonces que el caudal también es, el volumen, perdón, es caudal por tiempo. Con lo cual, haciendo ese pequeño cálculo, yo debería, como mínimo, tener una reserva de agua de 30.000 galones, o lo que es equivalente a 113 metros cúbicos, para con una bomba de 500 GPM tener una autonomía de 1 hora. Vuelvo y repito, también hay directrices que nos da el Cuerpo de Bomberos de nuestras localidades. En unos lugares se estila que la reserva de agua sea calculada para una autonomía de 30 minutos. En otro lado también exigen 45. Pero bueno, eso ya va de la mano un poco, una, del análisis de riesgo y dos, también de la autoridad local pues, que nos esté fiscalizando nuestro sistema. Con esto pues ya tengo definido de cuánto sería mi volumen o mi reserva. Un tercer punto que quiero tocar el día de hoy es los tipos de bombas que existen y cuándo se debe instalar una u otra. Una de las principales es la bomba de tipo carcasa partida, que tiene la forma constructiva que pueden ver en la imagen. Esta consta de un impulsor, ejes, rodamientos, el sello mecánico y bueno, la voluta. Se denomina o se llama esta bomba de carcasa partida porque se puede de manera muy práctica con la bomba montada en línea hacer algún mantenimiento simplemente aflojando los pernos y levantando la tapa, y con eso ya tengo acceso a todo el mecanismo interno de la bomba. De acuerdo a la normativa NFPA 20, esta bomba siempre debe ser instalada bajo la configuración de succión positiva. Y ahí pueden ver una pequeña imagen de cómo es el sistema pues ya debidamente acoplado a un motor eléctrico. No solamente se la puede acoplar a un motor eléctrico, también hay o se puede dar el caso en que requieras que la bomba pues trabaje con un motor a diésel. Entonces, de los componentes que viene generalmente dotados con un manómetro en la succión, un manómetro en la descarga, una válvula de alivio de presión residual y una válvula eliminadora de aire. Que esta generalmente sirve es para los arranques. Una vez que se expulsa todo el aire y se presuriza la carcasa, esto se cierra automáticamente. Es una válvula netamente mecánica. El segundo tipo de bomba es la que se conoce como de succión final o de end suction. Es una bomba de tipo eje libre y puede asimismo ser acoplada ya sea con un motor o eléctrico o un motor a diésel. Constructivamente en sus internos consta de un impulsor, muy importante, una característica constructiva de esta bomba y que me permite identificarlo es que la succión y la descarga están orientadas a 90 grados. Forman un ángulo de 90 grados entre la succión y la descarga del equipo. Es una característica básica de esta bomba, muy importante. Esta bomba también debe ser siempre instalada bajo la configuración de succión positiva, si es que estamos hablando de un sistema pues regido estrictamente bajo las normativas de NFPA 20. Pueden ver ahí una bomba pues ya acoplada con su respectivo matrimonio, con un motor eléctrico. También se puede acoplar la bomba, como les mencioné hace un momento, con un motor a diésel. Es también válida cualquiera de esos dos tipos de motores. Y una bomba que también es muy especial es la bomba de turbina vertical.
Esta bomba también, la normativa NFPA 20 me exige que la instale con succión positiva. Tal vez aquí puede surgir algún tipo de contradicción, pero sí, succión positiva es cuando yo tengo donde estoy marcando en rojo, esta es la cisterna, este sería mi nivel de agua, ¿Y por qué se dice que esta bomba tiene succión positiva? Porque la succión está en la parte inferior, aquí donde pueden ver este pequeño filtro de malla que protege a la bomba de cualquier suciedad, basura que pueda ingresar a la turbina. Y el diferencial o el agua, en cambio, se encuentra en este caso por encima. Entonces, por eso es que se considera que la bomba de turbina vertical trabaja siempre bajo el esquema de succión positiva. Recuerden que el nivel de agua está por encima de la succión de la bomba. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de una bomba ya montada dentro de una reserva. Y asimismo, el nivel de agua que está aquí marcado ahora con rojo está por encima de la succión de la bomba. Entonces ese diferencial de altura positivo es lo que me define que la bomba de turbina vertical sea un equipo que trabaje con succión positiva. Ahora vamos a ir con la siguiente parte. Quiero conversar también un poquito sobre las curvas ya de operación. ¿Cómo deben ser las curvas de operación de una bomba que esté catalogada como apta para uso contra incendio? Entonces, para esto de aquí, hay una sección de la NFPA en su capítulo número 20, donde me habla de cómo deben ser la instalación y las curvas características de una bomba apta para el uso contra incendio. Entonces hay una definición que se las voy a compartir acá, que está, pues, por supuesto, en la normativa NFPA 20, y que me exige que la bomba debe ser capaz de entregar el 150% respecto de su flujo nominal, es decir, el punto de operación máximo. Cuando se refiere al 150% es el punto de operación máximo. Y en ese punto de operación máximo tengo que garantizar que al menos tenga el 65% respecto de la presión nominal. Esa es como primera característica. Y como segunda característica también me indica que la bomba debe tener una curva con una presión en el punto cero, cuando el caudal es cero, que no sobrepase el 140% de la presión nominal. Si ustedes son un poquito curiosos, lo que esto pretende o lo que esto busca es limitar geométricamente la forma de mi curva de mi equipo contra incendio, de tal manera de que la caída de presión no sea tan brusca. Vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo para poder evidenciar o clarificar estos conceptos. Entonces, si para mi ejemplo yo tengo que mi caudal nominal debe ser de 100 galones por minuto y mi presión nominal debe ser de 100 psi, entonces vamos a hacer los cálculos para los puntos que he mencionado. Entonces, en el punto máximo me dice que la bomba debe rendir al menos un 150% respecto al caudal nominal. Si el caudal nominal es de 100 galones por minuto, el 150% sería de 150 GPM. Adicional a esto, también me decía la normativa que la presión no debe caer por debajo del 65% respecto a la presión nominal. Entonces estamos hablando de que si la presión nominal es de 100 PSI,
Entonces, en el punto máximo, la presión no debe ser menor de 65 psi. Ahora nos vamos al punto de la izquierda, cuando el caudal es cero. Cuando el caudal sea cero, la normativa también me dice que no debo permitir que la presión a caudal cero exceda el 140% respecto a mi caudal, a mi presión nominal. Entonces, si mi presión nominal es de 100 psi, en el punto cero yo no debo sobrepasar los 140 psi. Entonces, si yo quiero hacer la verificación, de repente hay algún fabricante o quiero comprar un equipo, una bomba, lo primero que debo hacer es esta verificación básica. Que la bomba que me estén ofertando o que me quieran comercializar, pues cumpla con el requerimiento de NFPA 20. Y sobre todo, si voy a hacer, aprobar o validar el equipo ante la autoridad local, pues es básico que tendría que hacer este análisis yo de manera preliminar. Bueno, otro de los componentes que trae o que incorpora el sistema contra incendio es el tema de la bomba Yoki. La bomba Yoki, muchas de las personas tal vez no conocen la utilidad o la funcionalidad, pero es una bomba auxiliar, que su única misión o su única función es mantener siempre la red presurizada, mantenerla siempre con presión. En caso de que tengan alguna fuga por algún accesorio, alguna abrazadera, algún elemento del sistema, la bomba Yoki inmediatamente se va a accionar y va a compensar esa pérdida de carga que puede haber en la tubería. Bueno, respecto a su dimensionamiento, cómo se la selecciona, hay muchos mitos. Muchas veces, y es un error muy común, se selecciona la bomba por potencia, lo cual es un error. Jamás una bomba de ningún tipo se la debe seleccionar por potencia. Siempre la debemos seleccionar en función del caudal y en función de la presión. Y en base a eso, sé qué potencia debo poner, pero no es al inverso. Nunca se lo selecciona por potencia. Entonces, tipos de bomba. Hay dos. El primero y la más común, tal vez la más conocida, la que más puedan ver en obras, en instalaciones, es la de la izquierda, que es una bomba multietapa vertical. Y la bomba que ustedes pueden ver a la derecha también es una multietapa, pero horizontal. ¿Y por qué se utilizan bombas de este tipo, multietapas? Porque al final del día lo que quiero lograr es que estas bombas sean de presión. No son bombas que manejan grandes caudales. De hecho, son bombas que manejan 10, 15 galones por minuto. Son de bajo caudal, pero sí de muy alta presión. Pueden llegar a generar hasta 300 psi sin ningún problema. Otra cosa muy importante es que esta bomba no tiene que ser normal. Es una bomba de uso industrial, básicamente. No tiene que tener ningún tipo de certificación. Lo único que sí se pide es que la bomba Yoki cumpla con los parámetros de caudal y presión. Y pues bien, aquí saltará la pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo la dimensión? Entonces hay dos enunciados muy básicos que deben tenerlos siempre a la mano. Y la bomba Yoki se dimensiona siempre para el 1% del caudal nominal de la bomba principal. Un ejemplo, si su bomba principal es de 500 galones por minuto, entonces la bomba Yoki que ustedes deben seleccionar debe ser apta para manejar al menos 5 galones por minuto. ¿Y qué hay en cuanto a la presión o al TDH? El TDH de la bomba Yoki, en cambio, siempre debe estar 10 psi por encima de la presión nominal que yo maneje con mi bomba principal. Entonces, con estos dos enunciados ya tengo los datos básicos, que son el caudal y son la presión. Y con eso pues ya puedo ir a un catálogo
de cualquier fabricante y seleccionar la bomba que necesite. Pero vuelvo y le repito, toda bomba siempre se selecciona en función de caudal y presión. Otro Ingeniero, de los buenos días. elementos, Una consulta pequeñita antes de que sí, pase el tema. Eh, ¿Cuál es el factor de corrección que se debe dar para el tema de altura? esto lo vimos al inicio. Hay una ecuación que se llama la ecuación de continuidad, pero ya más adelante vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular para una determinada altura el TDH del equipo que debo instalar. Eso sí, más adelante vamos a hacer un ejemplo práctico para que tú puedas ver cómo se lo hace. Listo, muchas gracias. Sí, ok, entonces hay otro componente muy básico que siempre viene incorporado en todos nuestros sistemas, en nuestros equipos de bombeo contra incendio, que es el tablero de control. ¿Cuál es la función del tablero de control? Bueno, no es otra cosa que automatizar el encendido y el apagado de las bombas en función del consumo que yo tenga en la red. Es decir, que cuando abra un cajetín, la bomba debe accionar o encender de forma automática, responder ante la caída de presión que va a haber en la tubería. El tablero es el encargado de recibir la señal que proviene de los sensores, en este caso de los presostatos o de los transductores de presión, sensa esa caída de presión y manda la señal o da la orden para que la bomba inmediatamente se encienda. Viceversa, cuando yo cierro mi consumo o cierro la manguera que tengo en el cajetín contra incendio, la presión en la tubería se va a empezar a recuperar hasta un punto donde eh, en cambio va a ocurrir lo contrario. El tablero va a mandar a apagar la bomba de manera automática. Pero también tiene otras funcionalidades. Por ejemplo, si yo tengo un tablero de control instalado con una bomba diésel, me permite visualizar algunas señales, por ejemplo, el voltaje que mantengo en la batería, o si es un sistema con motor eléctrico, puedo ver si me están llegando correctamente el voltaje a cada una de las fases de mi alimentación, o alguna alerta que pueda tener, por ejemplo, eh, bajo nivel en la reserva de agua, se pueden conectar sistemas auxiliares o complementarios que me permitan visualizar y monitorear el correcto desempeño de mi equipo de bombeo. Puedo visualizar también de manera histórica cuáles son los eventos que se han suscitado, qué día la bomba arrancó, cuándo prendió, cuándo apagó. También puedo hacer programación de tal manera de que el equipo se encienda de manera automática por rutina en una fecha determinada por una cantidad de tiempo que yo puedo setear. Por decir, puedo configurar que la bomba se encienda todos los lunes a las 10 de la mañana durante 5 minutos. Entonces, todas esas funcionalidades se pueden configurar en el tablero de control. Además de que también me sirve para visualizar o monitorear el normal desempeño del equipo. Ahora también, bueno, quiero hacer un pequeño ejemplo. Eh, si yo tengo una bomba que digo que es de 500 galones por minuto y tiene una presión nominal de 132 PSI, entonces para calcular o hacer la verificación de acuerdo a NFPA 20, ¿cómo sé cuál es el caudal máximo que me debe rendir? Bueno, multiplico 500 GPM por el 150%. Y yo sé que una bomba de 500 galones por minuto en el punto nominal, en el punto máximo debe rendirme al menos 750 GPM. Bueno, también puedo hacer las verificaciones con el TDH. Si yo quiero sacar en el punto donde el caudal es máximo, cuánto debe ser la presión mínima, entonces multiplico los 132 PSI
por el 65%, y quiere decir que en 750 GPM mi bomba debería tener un rendimiento de al menos 85.8 PSI. Y cuando el caudal es cero, en el lado izquierdo de la curva, con 132 PSI de presión nominal, lo multiplico por el 140%, y yo sé que en caudal cero, la curva no debe rendir más allá de 185 PSI. Son los puntos para en cambio verificar el TDH, basado en los enunciados que están presentes en la normativa, pues la NFPA 20. Y finalmente hago la verificación o el cálculo para la bomba Yoki, lo que les mencionaba. Si tengo una bomba de 500 GPM, el 1% es 5 GPM. Y el TDH siempre debe estar 10 PSI por encima de la 10 PSI por encima de la presión nominal de la bomba principal. En este caso, si es 132 PSI-G, el TDH de la bomba Yoki debe ser 142 PSI. Ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico que les quiero proyectar ya para cerrar esto de aquí. ¿Cómo debemos hacer ahora el cálculo? Los cálculos hidráulicos, ¿cómo se deben realizar? Entonces, yo he proyectado un ejemplo. Este ejemplo dice, en una institución, en una edificación que posee 4 niveles, donde funciona pues una institución educativa, el Cuerpo de Bomberos de la localidad ha solicitado instalar una red contra incendio compuesta por 4 cajetines, clase 3, una tubería de distribución principal de 3 pulgadas, con una longitud total de 30 metros. También me dice que las derivaciones a cada cajetín son en tubería de 2,5, con una longitud de 1 metro cada una. Y me piden que la presión en el cajetín más lejano sea de 70 PSI. Y también me dan como dato que la altura total de la edificación es de 20 metros. Entonces, con todos estos datos, mi misión es poder calcular cuánto debe ser el TDH y el caudal de la bomba que debo instalar para poder cumplir con estos requerimientos. Es una red muy básica, muy común, con la que tal vez nos topamos en el día a día en nuestras labores. Las personas que, bueno, pues que hacemos montajes, instalaciones, es de lo más común poderlo visualizar. Entonces, siempre esa es la pregunta básica. ¿Cómo sé de qué caudal y qué presión debo poner la bomba? Vuelvo y les repito, la bomba se la selecciona por estos dos parámetros. Jamás en la vida deben pedirla por potencia. No es que puedo decir, ya en esta edificación voy a instalar una bomba de 30 HP o voy a instalar una bomba de 50 HP. No, es a la inversa. Primero tienen que determinar cuánto es el TDH y cuánto es el caudal. Para en función de eso, sí, determinar cuál es la potencia de la bomba que deben colocar. Nunca a la inversa. Entonces, el primer paso que yo debo dar es ir a una tabla, está ubicada en la normativa NFPA 13, que me habla sobre la clasificación de riesgo que hay en una edificación. Entonces, en base a esa clasificación de riesgo, yo puedo asignar el caudal que va a circular por las mangueras de manera combinada en toda la edificación. En este caso, pues se definen 3 tipos de riesgo. El primero es riesgo leve. Riesgo leve se define como por ejemplo, una institución educativa, básicamente sitios donde no tenga almacenamientos de mercancías, un taller mecánico, por ejemplo,
o un edificio donde funcione una institución educativa. El segundo es el riesgo ordinario. Generalmente es cuando ya tengo almacenamientos pues, de mercancías que no son tan peligrosas, inflamables. Puede ser una bodega de producto terminado, una bodega de repuestos o simplemente una oficina comercial. Y riesgo extraordinario, pues ya eso se define cuando ya almaceno mercancías ya un tanto ya más riesgosas, como por ejemplo si voy a almacenar plásticos, entiéndase una bodega de juguetes o una bodega en cambio de neumáticos. Entonces, en función de eso, en función del tipo de ocupación que yo tenga, yo puedo asignar cuál es el caudal que debo, con el cual debo trabajar. En este caso, pues una institución educativa se la define como riesgo leve y voy a trabajar con 100 galones por minuto. Aquí arriba me dice cuál es el total combinado de mangueras interiores y exteriores para toda la edificación. En este caso, la simultaneidad de operación de los cajetines sería solamente de uno. Nominalmente por un cajetín o por una manguera circulan 100 galones por minuto. Y la normativa también me da la oportunidad de conocer cuál es la duración o cuál es la autonomía que yo debo darle al sistema. Si trabajo con riesgo leve, puedo trabajar con una autonomía de 30 minutos, lo cual implicará que mi reserva de agua sea un poco más pequeña. Si ya tengo riesgo ordinario, ya me pide que la autonomía sea entre 60 y 90 minutos. Y si ya tengo una edificación donde almaceno, como les digo, llantas, plásticos, caucho, juguetes, ya eso se considera como riesgo extra. Tengo que trabajar con un total combinado de mangueras de 5, o sea, de 500 GPM, y tengo que darle una autonomía a mi sistema entre 90 y 120 minutos. Para mi ejemplo, entonces yo voy a trabajar con 100 GPM. Solamente quiero tener una simultaneidad de un cajetín. Entonces tomo ese valor como válido. Mi caudal total va a ser de 100 galones por minuto. Ahora procedo a calcular cuánto es la reserva de agua. Bien, con un caudal de 100 galones por minuto y una autonomía de 30, de acuerdo al análisis de riesgo que hice, entonces determino que mi reserva de agua debe ser de 6.000 galones, que es el equivalente a 22.7 metros cúbicos. El siguiente componente que vamos a calcular son las pérdidas por fricción que hay a lo largo de la tubería. Cuando un flujo de agua circula a través de una tubería, dependiendo del diámetro, van a haber pérdidas por fricción. En este caso, voy a tomar como referencia esta tabla de la ASRAE y cómo calculo las pérdidas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a marcarles aquí para que ustedes puedan ver. Tengo que utilizar el caudal que definí. En este caso yo dije que para mi tubería voy a trabajar con 100 galones por minuto. Entonces con 100 galones por minuto eh, tengo que definir cuántas son las pérdidas a través de una tubería de 3 pulgadas, que es la tubería que yo voy a instalar para mi red de distribución principal. Intersecto estos valores y me voy hacia el lado izquierdo y obtengo que las pérdidas por fricción van a ser de 2.5 pies sobre cada 100 pies de tubería. Como esto, si se pueden dar cuenta, es adimensional, perfectamente también me vale para en caso de que lo quiera trabajar con metro. Pero no solamente en el ejercicio yo tenía tubería de 3 pulgadas, también tenía tubería de 2,5. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando un flujo de 100 galones por minuto circula ahora por una tubería de 2,5 pulgadas? Entonces lo intersecto con
con el eje de la izquierda y obtengo que el valor es aproximadamente 7 pies por cada 100 pies. Entonces, con esos dos datos, lo que hago es generar una pequeña matriz. Las pérdidas por fricción no son otra cosa que el factor por la longitud y dividido por 100. Entonces, hago una pequeña matriz como esta, donde indico que para un diámetro de tubería de 3 pulgadas y un caudal de agua de 100 galones por minuto, el factor de pérdida sería de 0,025, que lo obtuve de la tabla. Eso lo multiplico por la longitud total de la tubería y obtengo que la pérdida es de 0,75 metros. Y en cambio, para un diámetro de 2,5, circulando los mismos 100 galones por minuto, la pérdida es de 0,07 adimensional. Eso multiplicado por los 4 metros, porque el ejemplo decía que eran 4 tramos de 1 metro cada uno. Eso me da un valor de 0,28 metros. Sumo estos dos valores y saco el valor total de las pérdidas por fricción en las tuberías. En este caso me da un valor de 1,03. Si son un poquito curiosos, entonces pueden darse cuenta que siempre las pérdidas por fricción, a medida que la tubería se hace más grande, las pérdidas en cambio disminuyen. Bueno, ya tengo definidas cuántas son las pérdidas por fricción a lo largo de todo mi recorrido. Ahora tengo que calcular en cambio las pérdidas que yo voy a tener a través de los accesorios. Como les dije, las válvulas, los codos, las T. Cada vez que un flujo de agua pasa a través de estos accesorios, también se genera una pérdida. Esa pérdida pues se la puede estimar con la tabla 22.43.11 que está en la normativa NFPA 13, donde yo puedo saber cuánto es la pérdida en pies por cada uno de estos accesorios en función del tamaño. Aquí yo tengo por accesorios desde media pulgada hasta 12 pulgadas. Tengo codo de 45, codo de 90, tengo para un T, tengo pérdidas para válvula mariposa con puerta o válvulas de retención o válvulas check. Entonces, muy fácil. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo otra vez a generar una matriz. Una matriz donde yo tengo que listar todos los accesorios que yo voy a manejar. En este caso, para mi ejemplo, ¿cuántas T de 3 pulgadas tengo? Tengo 4. ¿Cuántos codos de 90 grados de 3 pulgadas voy a manejar? Tengo 1. Y una válvula check de 3 pulgadas, también tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Anteriormente yo ya había sacado cuál es el factor de pérdida en tuberías. Y con la tabla que proyecté anteriormente, puedo sacar cuánto es la longitud equivalente por cada accesorio. Vamos a hacer el ejemplo. Para una T de 3 pulgadas, para una T de 3 pulgadas, yo tengo que la pérdida es de 15 pies. Entonces acá la tengo ya identificada, listada. Y lo mismo hago para los otros accesorios. Lo mismo hago para el codo de 90, lo mismo hago para la válvula check. Y yo sé que el flujo que circula por ese accesorio es de 100 galones por minuto. Y sé que la pérdida por fricción eh, por un diámetro de 3 pulgadas, al inicio también la estimé, es de 0,025, un valor adimensional. Con esto pues finalmente puedo calcular la pérdida a través de accesorios. Entonces, bueno, para el caso de la T, de las 4 T,
tengo una pérdida de 0,46, para el codo de 90 tengo una pérdida de 0,05 metros, y y para la válvula check una pérdida de 0,2. Entonces las pérdidas ahora por accesorios, expresadas en metros, es de 0,63. Y esa es la fórmula con la cual trabaja este, este cálculo. Y bueno, finalmente tengo que cumplir con la exigencia de la presión residual. Me piden que tenga una presión residual de 70 psi en el cajetín más lejano. Entonces, una fórmula muy sencilla, y debo tener claro que un metro de columna de agua es equivalente a 1,42 psi. Entonces los 70 psi los expreso en términos de cabezal de altura, en este caso 49,29 metros. Los 70 psi equivalen a 49,29 metros. Lo llevo todo a metros para poder trabajar en las mismas unidades. Y finalmente, tengo que saber cuál es la altura de la edificación. El dato o el problema ya me definía que la altura es de 20 metros. Es el diferencial de altura entre donde voy a instalar la bomba hasta el cajetín más lejano. Entonces este cabezal de altura siempre lo tengo que considerar, medir para poder ingresarlo en la ecuación. Y que a pesar de la altura que tenga, la presión en el punto más lejano me llegue con la que yo quiero, en este caso 70 psi. Bueno, tengo todos los datos, entonces ahora lo único que tengo que hacer es recurrir a la ecuación de la continuidad, en la que me dice que el TDH, en este caso de la bomba, debe ser la presión en el punto más lejano, o la presión en el punto 2, en el cajetín más lejano, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas que se generaron por los accesorios, y más el diferencial de altura. Con estos valores, pues obtengo que el TDH de la bomba debe ser de 70,86 metros, llevando la PSI para que se haga un poco más familiar o conocido. eh, Debería yo tener una bomba de 100 PSI nominal. Y bueno, con el dato ahora sí de caudal y de presión, puedo ya en este caso dimensionar la bomba que más se adapte a mi requerimiento. De repente puede ser que no encuentre la bomba que me dé el punto exacto de operación. Me puede dar de repente 110 PSI, no hay problema, me sirve. Siempre y cuando no sea menor a lo que yo ya calculé. Y finalmente, les quiero dejar una pequeña reseña, una fórmula de cómo calcular el NPCH eh, en los casos de que vaya yo a instalar una bomba trabajando con succión negativa. En este caso, el NPCH disponible es el que viene dado por la geometría del sistema. Como pueden ver ahí están los valores, eso depende de la presión atmosférica, del material de la tubería que vaya a poner en la succión y de la altura que haya respecto al eje de la bomba con el espejo de agua que tenga en la cisterna. Eso debe ser mayor o igual al NPCH requerido, y el NPCH requerido, eso me lo da el fabricante de la bomba que yo voy a instalar. Si yo logro cumplir esa condición, la bomba va a operar eh, sin cavitar bajo la configuración de succión negativa. Eso solo lo dejo como un dato, pues, y una reseña adicional. Y bueno, les agradezco mucho por la atención, y ahora vamos a dar un paso a la sección de preguntas, de alguna inquietud, algo que de repente a alguien no le haya quedado muy claro y quisiera que lo volvamos a repetir. Encantada de la vida.
Alguien que se anime a alguna consulta. A ver, aquí en el chat me están preguntando. Ah, ya, ¿por qué la bomba de turbina vertical se considera que es de succión positiva? Ah, claro, con mucho gusto. Al principio, cuando definimos los tipos de succiones que hay en una reserva de agua, indicamos que hay, un ratito, que hay de dos tipos. La primera es de succión negativa y la otra es de succión positiva. Entonces, bajo esta eh, eh, referencia, entonces tengo que tomar el nivel de agua, ¿dónde está? Lo acabo de marcar en rojo. Y la succión de la bomba, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el final. La bomba de succión de turbina vertical es una bomba que succiona bomba por el fondo y a través de estos impulsores circula y va elevando presión a medida que pasa por cada uno de ellos. Es una bomba a la larga de diferentes etapas o multietapas también. Entonces, el nivel de agua, en este caso, está por encima de la succión de la bomba de la bomba de turbina vertical. Entonces, ese diferencial se lo considera como positivo, un delta Z o delta H. Entonces, por esa razón es que se considera la bomba como de succión positiva, la turbina vertical. Sí, Buen día. buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Es para preguntarle, ya tenemos allí la bomba principal y la bomba jockey, y nos habló del tablero. Obviamente cada quien, según la norma, debe tener sus presostatos porque arrancan y apagan a diferentes presiones. Exacto. Entonces, sí, el mismo ejemplo que usted está dando de una bomba principal a 100 PSI, eh, ¿cuál, en su opinión, podría ser el rango en que puede trabajar la jockey y cuál sería el rango en que debería trabajar la principal? ¿Cuáles serían los set aproximados que se le debería colocar a cada presustato? Gracias. Bueno, ya, ok. Para el ejemplo que dimos de 100 galones por minuto y 100 PSI, en este caso los presostatos lo único que van a censar es presión. Entonces, eh, como la función de la bomba jockey, ¿cuál es? Simplemente mantener siempre la red presurizada. Se la puede dejar en 130 PSI la bomba jockey, el apagado, y 110 PSI, en cambio, el encendido. Con lo cual no va a interferir en nada en la operación de la bomba principal. Y la bomba principal la puedo setear en 105 PSI, el encendido, digo, el apagado, 105 PSI el apagado, y 90, 85 PSI el encendido. Eso también dependerá o influirá en qué tipo de presostatos pues utiliza. Generalmente acá en nuestro medio se utilizan los presostatos mecánicos. Entonces, en función del rango que tenga ese presostato, hay unos que tienen rango corto, que son solamente un diferencial hasta de 20 PSI, y hay otros, en cambio, que tienen un diferencial de 40 PSI. Dependerá del modelo de presostato que coloque. Pero yo les sugeriría que se puede manejar con esos rangos. Ok, gracias, pero usted acaba de decir que la bomba principal en el ejemplo es hasta 100 PSI. Entonces la Ajá. bomba jockey debería tratar de Debe, mantener la línea en 100. claro, debe mantener la línea y debe configurarlo o setearlo a un punto superior para que no interfiera con la Sí, operación de la claro. bomba principal. O sea, que debería estar, por ejemplo, en 95 a 125, por decir algo. La bomba principal, sí. Y la No, la bomba jockey. Yoki, ya, la Yoki tiene que darle un rango superior. Por decir, si yo fuera usted, la dejaría, por ejemplo, en 130 el encendido, 130 el apagado y 110 el encendido.
la bomba Ok, jockey. Y con ya. eso puedo compensar alguna fuga, alguna pérdida que tenga algún accesorio. Yo me voy a dar cuenta que hay un problema en la red cuando la bomba jockey empieza a encender, apagar, encender, apagar. Sí, Si todo correcto. está bien, la bomba jockey debería pasar apagada y sin ningún problema. Pero es una forma de cómo me puedo dar cuenta que hay algún problema en la red. Muy bien, gracias, muy amable. Ok, Una pregunta adicional al tema que estaban explicando. Entonces significa que el sistema me va a quedar presurizado en 110 PSI, según el ejemplo que me dice, porque la jockey está ya encendiéndose en 110 como mínimo y se está apagando en 130. O sea que va a tener el sistema queda presurizado con 110 como mínimo la red y en 130 cuando haya apagado recién la jockey. claro, cuando usted tiene una pérdida, digamos una fuga, obviamente va a notar una disminución en la presión en la tubería. Entonces la presión va a empezar a disminuir, disminuir, disminuir. Cuando llegue a 110 PSI, la bomba automáticamente, la jockey, se va a encender y la presión en la tubería se va a empezar a recuperar hasta que llegue a los 130 PSI nuevamente. Y en los 130 PSI la bomba se va a apagar. Y yo voy a visualizar que mi red va a quedar presurizada en 130 PSI. Si la fuga o la pérdida persiste, va a empezar otra vez a disminuir la presión, llega nuevamente a 110 PSI, manda a encender la bomba jockey, recupera presión hasta 130 y se manda a apagar. Y así va a continuar hasta que yo corrija el problema, pues no. Ya, porque yo Pero eso, normalmente he instalado y lo he hecho es que la jockey me arranque cuando me baje 10% de la presión nominal, se puede decir, si está en 100, cuando me llegue a 90 me arranque y me recupere a 120, por decir. Y así le he dejado, ¿no? Y que la principal me arranque es cuando me baje un 10% adicional, o sea, cuando ya sea 80 PSI en este caso sería, ya dicen, ya no es recuperación solo de presión, sino que abrieron un gabinete y se enciende la principal. Por eso es que me trae esa curiosidad de que ahora me está diciendo, según la información que me da, es que debo dejar mi sistema por encima de mi presión nominal. O sea que yo normalmente siempre he tenido, o sea, en la presión que va a estar, si es 100 PSI, que la red se mantenga en 100 PSI, por decir, si ese es el cálculo que me salió. Porque con lo que me está diciendo, voy a tener que dejarlo entonces por encima de eso. claro, un poco más alto, porque la idea de la bomba jockey es evitar que la bomba principal se esté encendiendo de manera innecesaria. O sea, imagínese que tiene alguna fuga o algo. Si no existiera la bomba jockey, la que arrancaría directamente es la principal. Entonces la idea es que ante una pérdida de carga, la que compense eso sea la bomba jockey y que no interfiera y que no opere la bomba grande. La bomba grande ya es una bomba de caudal y obviamente si usted abre un Así consumo, es. como usted lo dice, un cajetín, ya un consumo mayor, entonces la caída de presión va a ser tan drástica que va a llegar al punto de encendido de la bomba principal. Pero eso ya dependerá también del tipo de presostato que utilice, Sí, sí. de los presostatos que ponga, por ejemplo, si La se abre. calidad y el tipo de presostato es muy importante. Exacto, Otra cosa que quería pedirle es acerca de la última parte que explicó del MPSH. ¿Podría repetirlo nuevamente? Porque no lo pude entender ok, muy claramente. ya, ok. ¿Cuál es el Sí, punto? sí, sí. Gracias. Sí, no se preocupe. A ver, vamos a proyectar nuevamente ya. El NPCH es un valor. eh, Hay dos realmente. En toda bomba contra incendio o en toda curva de operación de una bomba, ustedes van a ver que hay una sección donde les marca el NPCH requerido. Ese es el NPCH mínimo que la bomba necesita para poder trabajar. Cuando ustedes instalan una bomba con succión positiva, regularmente no hay ningún tipo de problema. La bomba trabaja sin ningún inconveniente. Pero, cuando ya quiero hacer la bomba trabajar con la configuración de succión negativa, entonces antes de hacer eso, tengo que yo garantizarme
¿Cómo voy a hacer la instalación de mi succión? Hay diversas maneras, pero el NPCH disponible, eso es el que se conoce como NPCH disponible, viene dado por la geometría que yo coloque en la succión de la bomba. Para evitar problemas de NPCH, lo que en la práctica se recomienda es ampliar el diámetro de tubería de succión. Cuando yo amplío el diámetro de tubería de succión, el efecto es que voy a disminuir las pérdidas que hay en la tubería. Entonces hay tres componentes principales. El primero es el que ustedes ven aquí que dice PB. PB no es otra cosa que la presión atmosférica. Si yo estoy en Guayaquil, la presión atmosférica va a ser mayor. ¿Y qué es en qué me ayuda o en qué me favorece esto? La presión atmosférica lo que va a hacer es empujar la columna de agua para ayudar a la bomba a poder succionar. En el caso de que yo instale esta bomba en Quito, la presión atmosférica va a ser en cambio menor y para mí va a ser una desventaja. Por eso es que es muy importante que cuando hagamos este tipo de instalaciones, especialmente en ciudades de altura, tengamos que hacer esta verificación previa. Si tengo problemas con la presión atmosférica, una sugerencia que les doy es que pueden ampliar el diámetro de la tubería para disminuir las pérdidas. Y bueno, utilizando esta fórmula que dice que la presión atmosférica, que el NPCH es igual, que la altura, perdón, es igual a la presión atmosférica por 10.2 menos el NPCH sería disponible, menos las pérdidas por fricción, menos las pérdidas por presión de vapor. Calculo cuánto es el NPCH disponible y lo comparo con el NPCH que me da el catálogo de la bomba. Y si es mayor, entonces mi sistema va a funcionar y la bomba va a poder succionar sin problema. Y voy a evitar tener problemas de cavitación. Entonces, bueno, es una verificación que generalmente yo la recomiendo hacer cuando vamos a instalar bombas bajo configuración de succión negativa. Y más aún en ciudades de altitud donde la presión atmosférica es menor. Ok, muchas gracias. Quedó clara la cosa. Ok. Bueno, buenos días. Eh, Gracias, Roberto. Excelente charla, muy didáctica. Me está despejando algunas dudas. Yo me quedé todavía con un poco de dudas con respecto a los set points de los presóstatos. Entonces, bueno, yo tengo un ejemplo numérico que me gustaría ver cómo lo revisamos. Disculpa ahí la molestia. No, ¿cómo Mira, no? yo tengo una bomba principal que me han solicitado para 150 PSI de presión, o sea, presión 150 PSI y 250 galones por minuto para un edificio de Ya. 30 metros. Entonces, me han solicitado asimismo la jockey que sea del 10% más de presión, entonces me hablaba de una jockey hasta 165 PSI. Entonces, entiendo que mi presóstato yo le debería setear para la presión, a la jockey, al presóstato de la jockey, para que apague cuando la bomba llegue a 165 PSI y prenda cuando llegue sobre la presión nominal de 150, o sea, podría ser a 155 PSI. Y la principal debería prender cuando baje de 150 y apagar, o sea, apagar cuando llegue baje de 150 y prender cuando baje de 140 podría ser. O sea, los rangos todavía quería, o sea, porque la idea es que no se crucen los rangos, ¿no es cierto? Eso quiero tener claro, que no deberían cruzarse los rangos de los dos presóstatos, debería quedar una franja, como decir, libre. Y adicional, ¿qué válvulas de alivio de presión para estos dos presiones debería yo considerar? Las válvulas de alivio que también se debe poner a la salida de cada una de las bombas.
Claro, sí, sí, como usted lo ha mencionado, es correcto. La idea es que los dos rangos pues no se intersecten. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando yo le dije que la bomba Yoki se la debe seleccionar 10 pues, PSI por encima de la bomba principal, es un requerimiento mínimo, pero no hay ningún problema. Puedo poner una bomba que me dé un poquito más de presión, con lo cual yo pueda jugar de mejor manera con la calibración de los presostats. Ejemplo, por decir, la bomba Yoki, yo la puedo configurar para que apague en 180 PSI y la puedo poner calibrada con el presostato para que en cambio encienda en 170. Eh, ¿Y cómo protejo el sistema? Efectivamente, hay una válvula que se coloca para proteger a la red del exceso de presión. Porque si yo me paso de 200 PSI, puedo incurrir en algún daño en algún accesorio, porque los accesorios regularmente vienen diseñados, los bitáulicos, para trabajar a 200 PSI o un poco, o menos de eso. Entonces, la válvula es mecánica, la válvula de alivio, y se la suele colocar, o yo la recomiendo colocar en los puntos más altos de la red. También en la bomba, pero si tengo la oportunidad de colocarla en un punto alto de la red, me favorece. Eh, y con eso puedo limitar el exceso de presión que en algún momento me pueda generar la bomba Yoke. Y en cuanto a la bomba principal, pues la puedo dejar seteada. En cambio, en 140 PSI o 130 PSI para el encendido, y para el apagado la puedo dejar calibrada en 160, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando yo voy a abrir los consumos? En este caso me pareció que me dijo 250 GPM. Eso es como que Sí, abra dos, correcto. es como que abra dos mangueras. Entonces, automáticamente cuando yo abro dos mangueras, la bomba va a tratar de posicionarse en 250 PSI a 150 galones por minuto. Es lo que va a pasar. Hidráulicamente la bomba se va a ubicar en ese punto de operación. Entonces yo no quiero que el presostato interfiera, o la señal de apagado del presostato interfiera durante la operación de la bomba. Entonces cuando yo cierre el consumo, lo que va a pasar en la tubería es que se va a empezar a presurizar. Y cuando llegue al punto de apagado, a los 160 PSI, puede ser, ya la bomba principal se va automáticamente a apagar. Por eso sí, puede dejarle un pequeño rango, un diferencial ahí entre una y otra bomba, pero no, la idea es que no se cruce. Pero ya es una cuestión también de un poco de configuración ya en sitio, también del tipo de presostatos que utilice, del rango diferencial que tengan esos presostatos. Para Pues presostatos mayores a 150 PSI, ¿qué presostatos o marcas tú recomiendas para esto? Porque no he encontrado mucho en el mercado para 150 o 160 PSI. bueno, de marcas, hay unos que son muy comerciales acá, que son los Danfoss. Esos tienen un rango hasta 200 PSI con un diferencial. Hay algunos que vienen con diferencial de 20, otros con diferencial de 40. Entonces, por eso es que tú tienes que pedirlo en función de cómo quieras hacer un poco la calibración. Gracias. ¿Y serían dos válvulas, una válvula de alivio para cada bomba o puedo usar una sola para el sistema? No, puedes usar una sola para el sistema porque lo que tú quieres proteger es a la red, que no haya un exceso de presión en la tubería. Sobre todo en ciudades calientes, como por ejemplo acá Guayaquil, donde a veces la temperatura llega a 35 grados. Entonces, cuando quedan burbujas atrapadas dentro de la tubería y más el exceso de temperatura que a veces solemos tener acá, eso genera un efecto de que se presurice la tubería cuando está expuesta a la intemperie, sobre todo. Es muy común que acá pase eso.
A veces me llaman y me dicen, oye, se me está presurizando la tubería y creen que es por la bomba o que la bomba de repente se accionó, pero no, es un fenómeno absolutamente natural. Entonces, para proteger ese exceso de presión, lo que colocas es esa válvula de alivio y es mecánica. Entonces, la seteas, digamos, en 170 psi ya. Y pase lo que pase, la presión en la tubería nunca va a exceder los 170 psi. Cuando llega a 170, esa válvula se va a abrir y va a liberar el exceso de presión. Así es como funciona. Pero sí, la válvula, como sugerencia, si deseas, puedes colocarla en el punto más alto de tu red contra incendio. Se fue. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Igual, si alguien tiene alguna consulta que me quisiera Y hacer posteriormente, eh, sí, cómo no. mira, las conexiones de la válvula jockey que yo tengo son roscadas, ¿no? El momento que yo uso, digamos, accesorios roscados, debería, y si mi sistema está trabajando a 165 PSI, ¿es necesario que yo considere accesorios roscados para 200 libras al menos? ¿O puedo trabajar con los accesorios roscados normales? Ahí ya tienes que pedir la especificación bueno, al proveedor que te esté vendiendo esos accesorios. Debe garantizarte que pueda soportar esa presión de trabajo. Pero Que al menos generalmente, es la presión de una bomba. Jockey, ¿no? mande. Al menos debería ser que soporte la presión que va a manejar la bomba jockey. Claro, 165. tú tienes que ver en la curva de funcionamiento de la bomba Yoki cuánto es la presión máxima que te va a generar. Y esa es la presión máxima que en algún momento pues vas a tener en el sistema, teóricamente. Ok, muy amable, gracias Roberto. Excelente conferencia. Muy amable. Les dejo igual, miren, ahí tienen mis datos, tienen mi correo, mi teléfono, me pueden hacer cualquier consulta, inquietud. Estoy presto para poderla atender y solventar. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional que quieran realizar? En ese, en ese caso, vamos a hacer un pequeño sorteo que habíamos comentado en nuestras diferentes publicaciones. Se va a entregar el libro de NFPA 20 sobre los sistemas contra incendios. Yo voy a emitir en los comentarios un link donde ustedes van a poder responder las preguntas que han sido sacadas de este webinar. La persona que tenga más puntaje será el acreedor. Nosotros lo comunicaremos en este webinar. Al finalizar, daremos el nombre del ganador y se lo enviaremos directamente a su correo electrónico para que ustedes lo puedan usar y puedan tener más conocimiento acerca de lo que son los sistemas contra incendios y los diferentes temas que ha dado el ingeniero Borges. Acabo de enviar el link, por favor que todos participen, esperamos su participación y después de esto pues veremos los resultados y daremos a conocer la persona que se hace acreedor a este libro.
por favor, una vez llenada la encuesta, nos dejan un mensajito dentro de los comentarios para saber que ya lo han realizado y así poder finalizar y cerrar el juego para poder determinar al ganador. Adicional, queremos recordarles que además de sistemas contra incendios, también brindamos servicios técnicos con personas totalmente especializadas. Si ustedes desean conocer más de nuestros equipos, de nuestras diferentes marcas y de lo que brindamos, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Inducom, o también en nuestra página web, que también dejaré el link en nuestros comentarios para que ustedes puedan revisarla y así puedan conocer más de nosotros y si en algún momento pues necesitan de nuestros servicios o de nuestros equipos, pues estaríamos presto a ayudarles. Tenemos una persona que los pueda atender en todo el día para que los puedan sacar sus dudas, una persona especializada técnicamente en cada línea. Y bueno, si desean contactar, pues ustedes saben, ya tienen el número del ingeniero Borges. Adicional, también pueden encontrar nuestros números en todas nuestras redes y en nuestra página web.
Eh, ¿Cómo están? Les queremos decir que acabamos de finalizar ya la participación de todos. Ya tenemos al ganador. En este caso lo determinamos por la persona que contestó en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, quien contestó fue el ingeniero Jorge Bone. Él es el ganador del libro de la NFPA 20. Por favor, solicitamos nos deje sus datos en los comentarios para poderle enviar el premio. El libro será en digital, usted lo podrá utilizar como usted crea conveniente. Recuerde que todos nuestros asesores están disponibles para atender sus diferentes inquietudes. Entonces, les agradecemos enormemente haber participado de este webinar. En nuestras redes sociales en los próximos días comunicaremos sobre los diferentes eventos que vamos a tener. Vamos a realizar estas conferencias todos los meses en diferentes temas, tratando todos nuestros equipos para que ustedes puedan conocer un poco más. Entonces los esperamos, les agradecemos mucho su participación y que tengan un excelente día. Gracias. Ujú. Ujú.